Mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Qué bueno es verles un domingo más. Qué bueno verte acá, Roberto. Mi compañero, él me hace jugar pádel a mí mejor. Igual no le achunto mucho, pero bueno. Eh, gracias al Señor porque ha permitido que cada uno de nosotros llegue acá en este día. Y hoy el Señor ha querido que me toque a mí para compartir de su palabra. Y la verdad que no ha sido fácil. Déjenme decirle que esta semana no ha sido fácil. Pero entre otras cosas porque la palabra me tocó fuertemente a mí. Y eso es bueno, eso es bueno. Pero les voy a empezar contando algo. Me recuerdo hace algunos años atrás, a la verdad, varios años atrás, yo era un joven estudiante en el colegio. Estudiaba en el Instituto San Martín de Curicó, colegio correspondiente a la congregación de los hermanos maristas. Ellos, católicos y marianos, entre otras cosas. Pero mi punto principal no es ese. En lo que me quiero concentrar o les quiero contar, la verdad, es más bien en quién fue el fundador de esta congregación de los hermanos maristas. Un sacerdote francés llamado Marcelino Champagnat. Nunca lo pude pronunciar bien, pero era Champagnat, algo así. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, a pesar de los años transcurridos y de que cada uno de los que éramos compañeros de curso nos fuimos de alguna manera distanciando, y creo que a todos cuando salimos del colegio nos pasa eso, cada uno toma su rumbo, yo me vine de Curicó a Santiago, otros quedaron por allá, otros se fueron a otros lados, otros están en el extranjero, distintos caminos, la vida es así. Sin embargo, hay un grupo no menor que seguimos en contacto hasta el día de hoy. ¿Ya? Y me recuerdo además, y después les voy a explicar por qué, a propósito de Marcelino, ¿ya? Que cuando estudiábamos había dentro del año algo que se llamaba la Semana Marista. Y no me acuerdo si era en agosto, en octubre, pero por ahí era la cosa. Y para nosotros era una semana bien especial. Era bien especial porque entre otras cosas se estudiaba menos. ¿Ya? Y no estoy diciendo a nadie que tenga que estudiar menos, pero cuando uno está en el colegio la verdad que a veces no tiene muchas ganas de estudiar. ¿Ya? Entonces sacábamos un poquito más la vuelta, habían tardes deportivas, habían actividades extraprogramáticas. Bueno, y digo tarde deportiva, la verdad que lo mío nunca fue el deporte. ¿Ya? Pero yo aprovechaba de sacar la vuelta un ratito. Pero era una semana bastante entretenida. Pero por otro lado, existía lo que los hermanos que llamábamos nosotros, que eran nuestros profesores, nos mostraban. ¿Y qué era lo que se le daba énfasis esa semana? A Marcelino Champagnat. Nos mostraban toda la vida de él, todo lo que él había hecho, todo lo bueno que Marcelino Champagnat había sido, cómo había sido creada esta congregación. Y era bueno saberlo. No me acuerdo mucho, sí, pero bueno. Bueno, así fueron pasando los años, como dije, yo me vine a vivir a Santiago, otros tomaron otro rumbo. Sin embargo, en el año 2000, 20 años después de haber egresado del colegio, sí, jóvenes, hace mucho tiempo, hace 24 años atrás fue esto, a alguien se le ocurrió que deberíamos celebrar los 20 años de egresado. Nos empezamos a contactar, en ese tiempo no había tanto correo, yo creo que tenía correo solamente en la oficina, pero existía el teléfono y cuánta cosa había, así que empezó a llegar y nos juntamos un número bastante importante en Curicó. Partimos, ese sí me acuerdo que fue en octubre, partí a Curicó yo en ese tiempo, nos dimos cuenta que los 20 años no pasan en vano, imagínense ahora que esto fue hace 24 años, pero bueno, habíamos cambiado algunos, unos kilos habían aumentado, algún pelo se había caído, pero fue súper bueno encontrarse con ellos. Ahí me encontré con compañeros, algunos que eran los más porros del curso y hoy día eran ingenieros y gerentes de un banco. Mira, qué bueno. Había uno que era sacerdote, que lo es aún, ¿ya? Y que a mí me llamaba la atención porque cuando veía sus correos decía padremauricio@hotmail.com.
Y yo decía, ¿de dónde? O sea, el que menos me hubiera imaginado. Pero bueno, ese es otro cuento. Esto es para otra práctica. Pero el caso, como buen colegio católico, esto partió en nuestra celebración con una misa, que asistimos todos, obviamente. Pero ahí hubo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Y de lo cual mis compañeros de curso se sentían muy orgullosos. ¿Y saben qué era? Que el creador de la congregación de los hermanos maristas ya no era el beato Marcelino Champagnat. Ahora era San Marcelino. ¡Wow! Había cambiado su grado, por decirlo de alguna forma, había ascendido. Y mis compañeros se sentían muy orgullosos de eso, porque ahora ya no era el beato, sino que era San Marcelino. De alguna forma, al parecer, había alguien que podía interceder por ello. Y me preguntaba yo, ¿qué pasa con esto? ¿Realmente Marcelino era San Marcelino? Yo no sé más de la vida de Marcelino Champagnat, no sé qué pasó en su vida, y no me quiero enfocar en eso precisamente, pero sí me quiero enfocar en la concepción de la santidad y de ser santo que había en ese momento y que muchos siguen teniendo. Y me preguntaba, yo en ese tiempo ya llevaba 10 años aproximadamente en que yo había aceptado al Señor. Y mi pregunta fue, ¿es esa la calidad de santo que nos enseña la Biblia? ¿Por qué? Mi respuesta, la verdad, fue no. ¿Pero por qué? ¿Qué implica ser santo? ¿Somos santos nosotros? ¿Qué implica verdaderamente la santidad? ¿Ser santo acaso depende de un decreto de canonización que dicta el Papa de turno? Bueno, de eso es lo que hoy día quiero hablar. Y déjenme decirle que hoy día nos vamos a pasear harto por la Biblia. Vamos a dejar que la palabra hable, porque la palabra va a hablar por sí sola. Y doy gracias al Señor por esto, porque es un tema que a mí me ha tocado personalmente. ¿Ya? Así que vamos a compartir varios versículos hoy día que nos debiesen guiar a entender lo que verdaderamente es la santidad. Y partiremos por un versículo muy conocido. Lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que tiene como título un llamado a escuchar a Dios. Está en Hebreos 12:14 y dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor, porque tu palabra es sabia, porque tu palabra es todo, porque de tu palabra debemos aprender y por ella debemos guiarnos en todo momento. Yo te pido hoy día poder ser claro en lo que tú quieres expresar a través de ella, Señor. Que no sea yo, que los hermanos se olviden de mí, pero que tu palabra, Señor, sea la que hoy día toque los corazones. Queremos entender lo que realmente tú quieres a través de la santidad que tú nos pides y con la cual te podremos ver un día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por poder estar hoy día compartiendo de ella. Y ahora guíame también, Señor, para ser un buen parlante de lo que tú quieres expresar. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, lo primero que me viene a la mente es definir qué es santidad. Y si pienso en los santos de la Iglesia Católica, entonces aquí gran parte viene de un mundo católico, ¿no? ¿Hay muchos que vienen de un mundo católico? Sí. Y por favor, que no quiero que lo que voy a decir se tome a lo mejor como una ofensa, porque de ninguna manera lo es así. Lo primero que me viene a la mente al definir santidad es pensar en los santos que más conocemos, los de la Iglesia Católica. Y pareciera que está muy relacionado con lo que estos personajes pudiesen decir o hacer más que nada una vez fallecidos. Por lo tanto, fui y busqué
los requisitos para ser canonizado en la Iglesia Católica. Y son los siguientes. Primero, haber vivido las virtudes cristianas heroicamente. 2, haber sufrido martirio por causa de la fe. Me quiero detener en sus primeros 2, yo creo que no está bien. Hay muchos mártires de la fe que obviamente son santos. 3, aquí ya empiezo a diferir un poco, pero da lo mismo, dice. Haber realizado 2 milagros confirmados. Wow. Haber realizado 2 milagros confirmados. Haber sido siervo de Dios, venerable y beato. Ahí estaba Marcelino. Y por último, haber muerto al menos 5 años antes de ser nombrado santo, de haber sido canonizado. Hay una salvedad que el Papa puede hacer excepción. Esas son las 5 características principales que la Iglesia Católica pide para que alguien sea santo. Y a pesar de todos esos requisitos, déjenme decirles algo. Yo soy santo, estoy vivo, yo soy santo. Tú eres santo, tú eres santa. Me recuerdo un pastor que vi hace muchos años que decía, ¿creo en los santos? Sí, yo creo en los santos. De hecho, tengo una agenda. Dice, tengo el santo que me puede arreglar esto, que puede arreglar esto otro. Sí, yo creo en los santos. Pero en estos santos, en ti, en mi hermano que está al lado, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Y por qué? Porque todos estos requisitos que nombré antes no es lo que la Biblia me enseña acerca de la santidad. Y repito, no es que muchos de esos santos que hoy día conocemos de la Iglesia Católica no hayan sido santos, porque sí lo fueron. ¿Ya? De hecho, el apóstol Pablo es San Pablo en la Iglesia Católica. Obviamente que el apóstol Pablo es y era santo. ¿Ya? Pero no es precisamente lo que la Biblia me dice. Incluso en parte yo diría que es contradictorio a lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, la pregunta viene nuevamente. ¿Qué significa realmente ser santo? ¿Qué es vivir en santidad? Santificación en el griego, gracias a Dios existen varias herramientas del griego, lo he dicho otras veces porque yo no sé griego, pero el griego dice la palabra hagiasmos. Eso quiere decir santificación. Y que se traduce como purificación, estado de pureza, consagración a Dios tanto en fidelidad a Él como en el servicio activo. Hagiasmos es la meta y el resultado, lo cual es posible por medio del trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sí, por lo tanto, puedo ser santo, pero no por lo que yo haga, más bien por lo que Dios hace en mí. Ahí está nuestra santidad. Y vamos a partir con varios versículos, y el primero es Romanos 6, 19 al 22. Y dice lo siguiente, leo en la versión Reina Valera. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¡Wow! Antiguamente servíamos a vuestra humana debilidad, dice que servíamos a la iniquidad, que nuestros miembros eran para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¡Wow! Pero ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales
ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! Es una comparación entre lo que éramos y lo que somos. Y lo vimos el sábado pasado con los jóvenes, en un versículo de Eclesiastés, donde ¿qué es lo que decía en el fondo? ¡Hey, joven, aprovecha tu juventud, vive libre, haz lo que quieras, decía la palabra. Pero de todo tendrás que dar cuenta. Y de eso es lo que pasa en nuestra vida anterior, la primera parte que leímos. Hicimos muchas cosas tal vez, de las cuales hoy día decimos, wow, ojalá no las hubiese hecho. Ojalá me hubiese saltado esa etapa, pero Dios quiso que las cosas fueran así. Pero hoy estás acá. Por lo tanto, de todo lo que hagamos en este mundo, vamos a tener que rendir cuentas. Y ahora estamos llamados a la santidad. Ahora, por este mismo versículo podemos ver que la santidad definitivamente no es algo natural en nosotros. Yo no soy santo por mi naturaleza, yo nací, voy a ser santo. No, para nada, menos yo. Pero la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¡Wow! Es fuerte. Si no somos santos, si no nacimos santos, si la naturaleza de la santidad no está en nosotros, ¿por qué la palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios? Por lo mismo es que la santidad, hermanos, no es para Dios. La santidad es por causa de Dios. Por eso necesitamos ser santos. Dios es santo, 3 veces santo. En Él la santidad no tuvo ni comienzo, ni tendrá fin. Es intrínseco a Él, es su naturaleza. Su naturaleza es de santidad. Él es eterno. Miren lo que dice Éxodo 15:11, leo en la NTV. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Por eso, hermanos, es que la santidad es por causa de Dios. No podemos pretender estar ante el Dios glorioso en santidad sin ser santos. Estamos llamados a santidad. Dios es la fuente inagotable de santidad. Hermanos, Adán fue creado sin pecado. Pero luego de la caída se hizo necesario un Salvador. Cuando Adán pecó, entró la muerte. Y el pecado es el enemigo de la santidad. Por lo cual no puedes pretender estar ante el Dios Santo si en tu vida hay pecado. Y la única forma de presentarte ante Dios sin pecado es por medio de nuestro Señor Jesús. El medio que Dios mismo proveyó para que el hombre fuera salvo. No es por nuestro mérito, pero sí debemos buscarlo. Desde Adán hasta nuestros días no ha nacido un solo hombre, una sola mujer libre del pecado, salvo nuestro Señor Jesucristo, el único en el cual no hay pecado, ni de nacimiento ni en su vida. Todos los demás hemos nacido con el pecado a cuestas, así de simple, producto de la caída de Adán. Esa es nuestra realidad, hermanos. Nacimos pecadores. Aquí tampoco hay inmaculada concepción. No, eso es una falacia inventada por Roma. ¿Ya? Hasta nuestros días ha habido solamente uno sin pecado, y ese es nuestro Señor Jesús. Veamos Romanos 5:12. Dice,
hay una comparación entre Adán y Cristo. Cuando Adán pecó, el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero déjenme ir al mismo pasaje, pero en el versículo 15. El versículo 15 dice, cada vez está más chico, dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo, el único que ha nacido sin pecado, en el único que no ha habido pecado. Y esa es nuestra realidad, hermano. Si bien el pecado y la muerte entró a través de Adán, a través de Jesús, Dios nos va a ver libre de ese pecado, nos va a santificar de nuevo. Y esta es la razón por la cual es necesario ese hagiasmos, el santificarnos. Pero no en nuestros méritos, porque no tenemos ninguno. No en nuestro esfuerzo, porque sería imposible. Pero Dios es nuestra fuente de santificación por medio del sacrificio de su Hijo y por la intervención del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es por eso que debemos procurar con urgencia la santidad. ¿Es un proceso? Sí. ¿Es fácil? No. Por lo menos a mí me cuesta, a lo mejor a ustedes menos, pero a mí me cuesta. Pero debemos trabajar en ello. No porque no sea fácil, lo vamos a desechar, al contrario. Recuerden que al creer en Cristo como nuestro Salvador, empieza un cambio en nuestra vida. Debe empezar un cambio en nuestras vidas. ¿Ya? Y ese cambio apunta o debe apuntar a la santidad. Eso es lo que necesitamos ver, eso es lo que necesitamos hacer. Es absolutamente necesario en nuestras vidas. Sigamos con la palabra. Efesios 4:22 al 24. Dice, la traducción NTV, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¡Wow! Desháganse del viejo hombre. La versión Reina Valera termina diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Me recuerdo hace ya y tantos años que una de las primeras cosas que con mi esposa hicimos cuando invertimos en la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, tomamos un par de cursos. Por eso es bueno que, tal como dice el pastor, estudiemos. Así que aprovecho de invitarlos a ese estudio. No, perdón, no invitarlos, decirles que vengan. Desafiarlos, eso. Pero una de las primeras cosas que aprendí, y esto fue hace ya, ¿cuánto? 30 y tantos años, es que el hombre tiene, cuando uno se convierte, tiene lucha contra tres cosas. Una es contra el enemigo, contra Satanás. Otra contra la carne. Y otra contra nuestra vieja naturaleza, que es lo que nos habla este versículo. Y la vieja naturaleza tira. Yo llevo, creo que 35 años en el Evangelio y aún me tira. Y debo luchar.
Pero esa lucha es porque vamos buscando la santidad. Si estás luchando contra algo de tu vieja naturaleza, qué bien, porque eso quiere decir que vas en busca de la santidad, esa que Dios nos pide. Sigo con la palabra, 1 de Pedro 1, 14 al 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, nuevamente, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, ¿ok? Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, dice la palabra. Tal como Dios, quien los eligió. Dios quien los eligió, tal como Dios quien los eligió es santo. Así a eso debemos apuntar. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Otra vez nos habla de esa vieja naturaleza. Dice con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, sí. Pero hoy día ya lo sabemos. Hoy está la palabra del Señor y ha sido revelada a nosotros. Y ustedes un día, o nosotros, me incluyo, que aceptamos al Señor, debemos hacer que esa palabra sea la que guíe nuestras vidas y la que nos va a ir guiando a alcanzar esa santidad, a cada día ser más santos. Lo dije antes, la santidad se origina en Dios y se le ordena al hombre usar esa cualidad propia de Dios como modelo a seguir. Sed santo es un mandato divino. No es una opción, hermano, es un mandato divino. Para nosotros, los santos, es un mandato. Y digo a nosotros los santos, porque el mundo no entiende esto. ¿Y por qué no lo entiende? Porque el Espíritu Santo no habita en ellos, simplemente por eso. Y es por eso que el mundo a lo mejor necesita a esos santos que han sido nombrados por el Padre, que han sido canonizados, a los cuales van a ir a pedir sus propios deseos, a los cuales van a ir a pedir las cosas que necesiten y que a veces hasta aparentemente resulten. Pero ojo, los santos verdaderos, ¿quieren ver santos? Por ejemplo, yo estoy acá y veo 1, 2, 3, 4, 5, muchos santos. Esa es la verdadera santidad. No eres santo porque alguien te canonizó. Eres santo porque estás llevando una vida como la que Cristo quiere que lleves. ¿Amén? No necesitamos ese tipo de mediadores que ni siquiera cumplen ese objetivo. La palabra dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay más, hermano. Primera de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La palabra es clara en la razón por la cual estamos llamados a apartarnos de las cosas del mundo. Y esto no quiere decir, hermanos, que no trataremos con las personas que están en el mundo, que no podemos tener amigos que no sean cristianos. Sí, claro que podemos. Pero ojo, solo tengamos cuidado dónde tenemos puesta nuestra mirada. Es así de simple. ¿Ya? Algo vimos con los jóvenes el sábado pasado. No erremos al blanco. Y me recuerdo que el año pasado fueron los Juegos Olímpicos, el antepasado. No vi mucho de ellos, pero sí me acuerdo, porque salió en redes sociales y en las noticias, de que estaban haciendo un tiro con pistola esta de aire comprimido, creo que era una de las conferencias, y llegaban todos con unas cuestiones en el ojo, con miras y payasadas para apuntarle al blanco. Y llegó alguien que creo que era de Turquía, no estoy seguro. ¿Ya? Y llegó, sacó su pistolita, no tenía ninguno de estos instrumentos, seco. Medalla de algo, no sé de qué. Bueno, él apuntó al blanco, así, de una. Él sabía lo que iba. Él estaba preparado para ello.
nosotros tenemos que apuntar al blanco, porque recuerden que la definición de pecado es errar al blanco. En eso debemos trabajar, en apuntar al blanco. No erremos, no erremos. Bien sabemos la definición y ya lo dijimos. El pecado se constituye en el principal enemigo de la santidad. Sigo leyendo la palabra. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Wow, aquí está la otra parte. Ya vimos todo lo que éramos. Vimos todo cuáles son nuestros deseos del pasado. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Aquí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un nuevo nacimiento. Hemos escuchado cuántas veces de eso. Hermanos, somos nueva criatura. Es cierto que nuestra condición de pecadores nos aleja de la santidad. Sin embargo, la palabra nos declara que somos nueva criatura en Cristo. Y estamos llamados a ser santos. Y debemos trabajar en ello. Y para eso tenemos dos objetivos en los cuales debemos trabajar. Y el primero, como veíamos en los primeros versículos, 1 Juan, por ejemplo, decía apartado, no améis el mundo. El primer objetivo es separarnos del mundo. Y separarnos del mundo, la verdad que implica de las cosas del mundo. No estar más en el mundo. El mismo Señor Jesús oró por nosotros. No pido que los quite, dice, el mundo, sino que los guardes. ¿Ya? A eso se refiere. El primer objetivo, por lo tanto, es separarnos del mundo. Pero el segundo objetivo, y el más importante, es separarnos hacia Dios. Ahí estamos cumpliendo la santidad. Pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Y debemos trabajar en ambas cosas. ¿Separarnos del mundo es correcto? Sí, es correcto. Pero separarnos hacia Dios no solamente es correcto, es absolutamente necesario. De nada nos vale separarnos del mundo si no nos separamos hacia Dios. La santidad la vamos a ir trabajando desde el día que le dijimos sí al Señor. En buena parte por dejar de lado las cosas que teníamos en nuestra vida anterior. Pero por medio de ese nuevo nacimiento que nos hablaba 2 Corintios 5:17. Dicho de otra forma, el resultado de ese nuevo nacimiento debe ser acercarnos a Dios. Sí, separarnos del mundo, pero acercarnos a Dios. ¿Y cómo? Buscando la santidad. ¿Y cómo buscamos la santidad? Mediante la consagración personal. Eso les debe sonar a los chicos también, hablar de consagración, ¿cierto? Hablábamos del sábado pasado de consagrados o consumidos. Y una de las cosas es que lo que nos impide ser consagrados es que estamos siendo consumidos. Así que ojo con eso. No es alejarnos del mundo lo que nos hace santos. Sí debemos hacerlo. Pero solo alcanzaremos la santidad acercándonos a Dios. Porque ya lo hemos visto muchas veces. No está en nuestra naturaleza el ser santos. No está en nuestra naturaleza el apartarnos. Tal como le dice Jesús a Nicodemo en Juan 1. Os es necesario nacer de nuevo. Para ser santos nos es necesario nacer de nuevo. Y qué bueno que esto sea de esta forma. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra nuevamente nuestra inutilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? A la necesidad absoluta de nuestra dependencia de Dios. Es así de simple. No es por nosotros, es por Él. No es por nuestros méritos, es por Él. Debemos tener una dependencia absoluta de Dios. Y vamos a llegar a esa santidad que debemos buscar día a día. Nadie es santo si no ha nacido de nuevo.
no depende de cuán bueno hayas sido en esta vida. La santidad no tiene que ver con lo que tú hagas, no tiene que ver con los votos de pobreza ni con los actos religiosos. Tampoco tiene que ver con nada de lo que tú hagas, más bien tiene que ver con lo que Dios hace en ti. Es así de simple, nuestra dependencia total de Él. Y alcanzaremos santidad. Déjenme leerle otro pasaje. Colosenses 2 del 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La hago corta. Nada de lo que hagas va a llevarte a la santidad si no estás dependiendo del Señor. Ningún acto religioso. ¿Cuántos vieron acá la película El Código Da Vinci? Mira, 1, 2, 3. ¡Qué bien! Bueno, así yo sé que casi todos la vieron. ¿Se acuerdan había uno que era, en el fondo mataba a la gente, que era del Opus Dei? ¿Ya? Yo no sé si el Opus Dei será realmente así, pero el tipo que hacía, se ponía unas cuestiones acá, ¿ya? Para autocastigarse, para, en el fondo, a través de esa manera, agradar a Dios. ¿Para qué? O sea, pues, Jesús no murió por él. No necesitas hacer tú los sacrificios. Gracias, hermano. El sacrificio lo hizo nuestro Señor y en Él tenemos que poner nuestra mirada. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que yo haga, te va a ayudar. Quizás si lo único es apartarte para el Señor. O lo único es apartarte para el Señor. En santidad. Muchas cosas que puedes hacer religiosamente quizás no son malas en sí mismos. Sin embargo, no son la causa ni desatan esa santidad que Dios nos pide. Dejar de lado o evitar los apetitos de la carne solo te lo dará el someternos a Dios. El dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. El apartarnos hacia Dios. Al final de cuentas, y los jóvenes ya lo saben, perdón que lo use tanto chico, pero me quedó grabada la clase del sábado pasado, es consagrarnos. Eso es. A eso debemos apuntar, a consagrarnos. La forma real de alcanzar santidad es consagrarnos. Les dejo algunas definiciones de consagrado. Dice, acto, ritual o ceremonia por el que se aparta a una persona o lugar para la adoración y el servicio a Dios. Eso es consagrarnos. Eso es santidad. En hebreo, kadosh se traduce como consagrar, ser santo, hacer santo, dedicar, santificar. El griego agieso se traduce como santificar. En el sentido bíblico, consagrar es santificar, hacer santo, apartar para su uso santo. Y como ya vimos, la santidad tiene dos propósitos. Uno, separarse del mundo. Otro, apartarse para Dios. Ambos deben ir juntos. Pero el primero, sin el segundo, no sirve de mucho. Te podrá servir tal vez para llevar una mejor vida, pero no para alcanzar santidad. Sin embargo, el segundo te implica necesariamente que hayas tomado el primero. Ese es el más válido o el esencial, apartarse para Dios. Separarse del mundo, 2 Corintios 6:17 nos dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¡Wow! No es idea mía. La Biblia no la escribí yo. El Señor lo dice.
apartados para Dios, decimos después. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La santidad, hermano querido, es lo contrario, la antítesis del pecado y la entrega total a Dios. Y en eso estamos llamados a trabajar. Ese es el mandato: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ambas cosas son básicas en la vida cristiana. Y yo sé que no es fácil. Sé muy bien que no es fácil. Pero es necesario. Es así de simple. Y es necesario que ambas cosas se cumplan. No solo debemos esforzarnos en lo que como cristianos no debemos hacer, sino que también en lo que sí debemos hacer. Es complementario, es necesario. Alcanzar la santidad debe ser nuestro objetivo, nuestro blanco, no debemos errar. Y así poder ser conformes a la imagen de Cristo. Pastor. Pero es así. Debemos ser conformes a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, si tampoco es idea mía ni del pastor, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es eso, hermanos. Vuelvo al principio, la santidad, la calidad de santo no es algo que te lo da una iglesia, una institución, el papado, nada terrenal. Sin embargo, es algo que estamos llamados a buscar. La Biblia no miente, hermanos. Y ella nos sitúa a cada uno de nosotros en la condición de santo. Si tú recibiste al Señor, tú eres santo. La misma Biblia, al menos 55 veces en el Nuevo Testamento, hace referencia a los santos. Queda poco, pero les voy a compartir. La verdad que este tema da para harto. Y es por eso tal vez que hoy día he ocupado muchos más versículos de los que ocupo comúnmente, pero son necesarios. Y cuando en los tiempos del apóstol Pablo, el Nuevo Testamento estaba escribiéndose. No existía el Nuevo Testamento. No existía el Papa, no existía el Vaticano, no existía nada que pudiese canonizar santos. ¿Ya? Sin embargo, en Efesios 1:1, Pablo, todos los que lo voy a leer son los saludos cuando Pablo inicia sus cartas. Dice en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol de verdad, no como los de ahora. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¡Wow! ¿A quién le escribe? A los santos. Y obviamente si le escribe a los santos, esos santos ya no habían muerto, llevaban 5 años muertos. Como pedía uno de los requisitos. Son personas vivas, apartadas para el Señor. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¡Wow! Corinto. Santos. Me voy a 1 Corintios 1:1-3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, estoy leyendo la misma que leía. 1 Corintios 1:1-3 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ojo en esta parte: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. Todos sabemos, y lo estudiamos, que la iglesia de Corinto no era muy santa, bajo nuestros preceptos. Sin embargo, Pablo le escribe, mira, voy a leer este mismo pasaje, y perdónenme que me tome el tiempo para esto, pero lo voy a leer en la versión NTV. 1 Corintios 1:1 dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. A los santos de Corinto, tal como lo hizo con ellos y nosotros. En esos nosotros estamos incluidos nosotros. ¿Y cómo eres entonces llamado a ser santo? Lo dijimos, apartándote del mundo, apartándote para Dios. Así es el llamado. Cada uno de nosotros ha sido separado del mundo, apartado para Dios, por lo tanto debemos ser un ejemplo de consagración. El pasaje anterior nos dice que hemos sido llamados a ser santos. Y si es un llamado, quiere decir que debemos actuar en consecuencia. Debe ser práctica en cada uno de nosotros. Hablamos del nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo, Dios nos santifica y nos llama a santificarnos. Él nos eligió, Él nos apartó y nosotros debemos hacer nuestra parte. Y en eso consiste la consagración personal. ¿Hasta cuándo? Hasta estar en su presencia. Hasta ser conformes a Jesús. Así de simple. Nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Sigamos el camino, la ruta de santidad. La vez anterior que prediqué acá, ocupé un versículo y lo voy a ocupar de nuevo, porque además me gusta. Caprichos de uno. Pero mira lo que dice Isaías 35:8. No me canso de leer este versículo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Yo estoy en esos torpes tal vez. Ahora, ¿cuál es el camino? El Señor lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y dónde está el mapa de este camino? ¿Dónde está el Waze? Una vez dije Waze y me dijeron Guaso. El Waze. ¿Dónde está el mapa de este camino? Acá. Así de simple. ¿Quieres conocer al Señor? Estudia su Escritura. La santidad, hermano, debe ser nuestro estilo de vida. Santidad, ya lo dije, no tiene que ver en cómo te vistas, en cómo cantas, si levantas las manos o no, o si asistes a todas las reuniones de la iglesia. Y no quiere decir que no tengan que asistir, ¿ya? Pero más bien tiene que ver con tu estilo de vida. El que tiene que ser guiado por la palabra de Dios, y ese estilo de vida, además, es una muestra de adoración. Y no hay nada mejor que llevar una vida consagrada, entregada a Dios, una vida de adoración. Renunciar a nuestros deseos para consagrarnos a Dios y además, porque como lo dije al principio, el ser santos es un mandato. ¿De dónde saco esto yo? De la palabra. Ya lo leímos 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque escrito, ¿y de dónde sacó esto Pedro? O sea, él dice porque escrito está. Y ya dijimos que en ese tiempo el Nuevo Testamento estaba escrito. ¿Y dónde estaba escrito? Bueno, en el Antiguo Testamento que sí existía. Levítico 11, 44, 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.
Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Levítico 19:2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y déjenme decirle que Jehová, el Dios de Israel, es el mismo Dios nuestro. Por lo tanto, si Él es santo, nosotros debemos ser santos. Por lo tanto, si ese mandato estaba para Israel, ese mandato también es para nosotros. Y sí, yo sé que cuesta, ¿ya? Pero apartándonos del mundo, pero apartándonos además hacia Dios, sí se puede. Porque está en Él, no en nosotros. Porque dependemos de Él, no de nosotros. La santidad, mi hermano, no es una opción. La santidad es una necesidad. Tómalo de esa forma. No es una opción, es una necesidad. La iglesia, nosotros estamos llamados a apartarnos para Dios, a ser santos, a mostrarle a Él en nosotros, mientras vamos en camino de ser conformes a la imagen de Cristo. Por eso necesitamos ser santos. Le voy a pedir a los hermanos que puedan repartir los símbolos mientras entonamos un laudes.